Dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Mel, por su oración tan necesaria. Y vamos a abrir la Biblia hoy día en un libro del Antiguo Testamento. Yo sé que hay muchos que están preocupados con qué libro vamos a continuar. No se lo voy a decir hoy día, va a seguir siendo misterio. Y como por ahí también pidieron, podríamos hablar algo del Antiguo Testamento, he tomado un pasaje del Antiguo Testamento para hoy día compartir. Antes de ir al texto, voy a partir con una pregunta también, bien honesta, bien sincera. A ver, levante la mano, ¿cuántos de nosotros fuimos golpeados por nuestros padres cuando pequeños? La mayoría. ¿Con qué lo golpearon? ¿Con correa? A mí con correa. ¿Con vara? A otro. ¿Con cordón de la plancha? Dicen otros. Con la... decían siempre con la vara un membrillo. Bueno. Mire, yo sé que a lo mejor esta pregunta le puede traer a algunos mal, digamos, recuerdo, o bien a otros, pues. El tema de hoy tiene que ver con la disciplina del Señor. Ese es el título de lo que vamos a ver. Y la verdad es que estamos como sociedad en una vuelta del péndulo. Casi todos los que levantamos la mano tenemos hartos más años, ya no somos adolescentes. Y claro, en nuestra niñez posiblemente fuimos disciplinados de una manera física, con un castigo físico. Y hoy día la vuelta del péndulo, ¿no es cierto?, lleva a estas ideas, hasta esos eufemismos de usar la palabra crianza respetuosa, no sé si lo has escuchado por ahí, que al final muchas veces lo que está tratando de decir es que no hay que golpear ni castigar siquiera. Y ahí está el problema, que la disciplina necesita ejercerse. No puede haber disciplina sin el ejercicio de esa disciplina. Y tenemos que mirar la Biblia, no porque los temas sociales, aunque sean interesantes de discutir, no por esa razón, sino porque efectivamente Dios es un Padre, y es un Padre para, como lo leíamos en Hebreos, para todo aquel que recibe por hijo, es decir, para nosotros. Y Él actúa como Padre también, corrigiendo, disciplinando. Por lo tanto, esto no es un tema para otros, no es un tema para la gente que no conoce a Dios. Es con mayor razón para sus hijos, es decir, todos los que estamos aquí. Y vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Jonás. Yo sé que casi todos entienden esa historia o la recuerdan básicamente por la famosa ballena. Vamos a ver si eso es así o no. Pero la verdad es que este libro es muy interesante. Es un libro histórico, es decir, cuenta una historia, un relato verdadero. Jesús da cuenta de ello, ya lo vamos a ver. Y más importante que poder hablar de si fue una ballena o otro pez y dar esas razones que mucha gente duda de la veracidad de la Biblia por esas cosas, tenemos que ver lo que pasó con este profeta para llevarlo a ser tragado por un gran pez. ¿Y cuál es la experiencia, o sea, el aprendizaje de esa experiencia? Eso es lo que vamos a analizar. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jonás, está en el Antiguo Testamento, y vamos a leer el capítulo 1, también partes del capítulo 2. Vamos a leer saltándonos algunos fragmentos para no ser tan extendidos en la lectura. Entonces vamos a leer del capítulo 1, versículo 1 hasta el 17, pero nos vamos a saltar ahí 13 y 11, 12, 13 no lo vamos a leer, pero quiero que se ponga de pie como ya es tradición para que en reverencia a la palabra leamos juntos y después oremos por lo que vamos a compartir. Jonás, entonces, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Versículo 14 ahora. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Hasta ahí. Tome asiento, vamos a orar por esta palabra. Padre, como siempre, al reunirnos en tu presencia como congregación, queremos primero reconocer tu sabiduría, tus capacidades, tu forma de actuar en medio de este mundo. Y queremos pedirte, sobre todo en la experiencia, Señor, de ir haciendo iglesia cada domingo, que tú nos bendigas una vez más. Que tú puedas poner tu palabra, Señor, en mi boca, para proclamarla, Señor, de manera lúcida, de manera transparente, de manera verdadera, y que mis hermanos, Señor, puedan oír tu voz, no la mía. Te pido, Señor, que me capacites, a pesar de mis imperfecciones, Señor, de mis pecados. Tú, Señor, sigue hablando a esta congregación. Remésonos, Señor, con el estudio de tu palabra, que sea ella la que nos transforme, que nos guíe. Señor, nos saque de cualquier situación complicada y que, Señor, llegue a muchos, a todos aquellos que lo necesitan. Seas tú, Señor, en esta palabra, Señor, en esta prédica, por tu misericordia y por amor a tu Hijo Jesús. En el nombre de Él, amén. Bien, acabamos de leer entonces la primera parte, es el libro de Jonás, un libro breve, son pocos capítulos, y inmediatamente cuando usted lee estos versículos va al tiro al problema o a la situación problemática que se considera acá. ¿Cuál es el problema? Que Jonás era un profeta, alguien escogido por Dios, separado por Dios para una misión, y él, de manera completamente confiada, decide no hacerle caso a una directa voluntad o una palabra directa de Dios. Eso es lo que nos muestra inmediatamente. Porque él estaba siendo comisionado a ir a Nínive, y le voy a explicar dónde quedaba y por qué a lo mejor él no quería ir. Él tenía que ir a Nínive a predicar a ese grupo de personas, esa ciudad completa, de que se arrepintieran, porque si no iban a ser castigados por Dios. Esa era la misión. Nínive en ese entonces era la ciudad probablemente más grande del mundo. Han hecho excavaciones arqueológicas ahí, usted puede investigar sobre el tema. Nínive era la capital del imperio asirio, más o menos en el siglo 7 a.C. Está actualmente donde está Irak, está, ¿no es cierto?, en la zona muy conocida donde partieron las civilizaciones en Mesopotamia. Y es muy importante ciudad porque se cree, como les decía, que realmente era muy grande, tanto que en 3 días se tomaba y se tomó el profeta para recorrerla, efectivamente, como dice la Biblia. Y esta ciudad, por supuesto, no era nada de buena, había llegado a niveles de desarrollo tan grandes que la hacía orgullosa, hacía una ciudad, ¿no es cierto?, llena de maldades, de injusticias, como uno se imagina, de las grandes capitales, incluso en nuestra época. Se dice que, por ejemplo, desollaban vivo a las personas cuando había que hacerles castigos de maneras muy cruentas, ejercían algunas injusticias,
Y era conocido en el mundo antiguo toda esa maldad. Había obviamente deseos, por supuesto, de que esa maldad fuese castigada de parte de Dios. Y eso es lo que le está diciendo al profeta, que él tiene que ir porque tiene que pregonar arrepentimiento, pero él no quiere ir probablemente por esa misma razón. Lo va a decir, de hecho, algunos capítulos más adelante en su libro, porque él no quería ir porque sabía que Dios podía perdonarla, y él, así como mucha gente de la zona que tenía ese conocimiento de que era una ciudad malvada, quería tal vez que Dios castigara severamente a esa ciudad. Él no quiere ir entonces y decide, porque él se creía algo delante de Dios, decide tomar un barco, bajar a Jope, dice, que es un puerto en la costa del Mediterráneo, las cercanías de lo que ahora es Israel, y decide tomar un barco en dirección a Tarsis. Tarsis es una ciudad que hoy día algunos dicen que podría haber sido la ciudad de Pablo, Tarso en Cilicia, o incluso algunos interpretan que podría haber sido España, en el oeste del Mediterráneo. Como sea, lo que está diciendo acá estos versículos, que el irse a Tarsis significaba irse completamente en dirección opuesta a donde Dios lo había mandado. Si Mesopotamia queda desde Israel, ¿no es cierto?, hacia el este, Tarsis quedaba al otro extremo, al oeste. Y ahí él entonces paga un barco muy tranquilamente, ¿no es cierto?, toma la decisión, pero por supuesto el relato que nos cuenta el libro de Jonás es claro en decirnos que él empieza con toda la gente que estaba en el barco, no sabemos cuánto tiempo del trayecto, pensemos que no habían las tecnologías ahora, eran barcos más frágiles, empiezan a sufrir una fuerte tormenta probablemente ahí en el Mediterráneo, y empiezan entonces a desesperarse, a ver cómo hacer para salvar el barco. Dice expresamente que el barco ya se partía, es decir, debe haber sido una tormenta muy grave, de manera muy nerviosa los marineros, los más avesados, buscando echar cosas por la borda, buscando maneras de sustentar las velas, etcétera. Tienen que imaginarse esto en los tiempos que está relatado. Pero como no veían solución, empiezan a asustarse, empiezan a preguntarse, esto no es normal, esto parece que no es el tiempo que a lo mejor ellos conocían para embarcarse, para zarpar. Algo había, y empiezan entonces a preguntarse qué puede ser, y deciden, dice, echar suertes. Una cosa que nos llama la atención en la palabra, ellos hacen una especie de sorteo entre las personas que estaban ahí. No nos dice claramente cómo lo hicieron, pero es muy claro que fue decisivo para hablar con este hombre llamado Jonás y preguntarle qué estaba pasando. Entendieron que algo estaba haciendo él y le preguntaron quién era. Él dice, soy hebreo, temo a Dios. Note esa, entre comillas, esa falsedad, porque no estaba temiendo a Dios, estaba haciendo todo lo contrario. Y entonces estos hombres empiezan a pedir, porque veían que el barco se iba a partir, hacen una oración sin conocer al Dios de Jonás, e incluso se comprometen a hacer sacrificios, a hacer votos a ese Dios que a lo mejor no lo conocían, pero temerosos de la destrucción y de que todos murieran. Finalmente en el versículo 12, no lo leímos, pero dice que el mismo Jonás dice, aquí tienen que finalmente echarme por la borda en un mar tempestuoso. Y ahí entonces cerramos el relato diciendo que Dios tenía preparado un gran pez para Jonás. Hagamos las primeras observaciones de lo que acabamos de leer. Y hay hartas cosas que tenemos que ya ir sacando en limpio, porque la historia es bastante simple, no nos da, ¿no es cierto?, muchos rodeos acerca de lo que está pasando. Pero ¿cuáles son las cosas que tenemos que analizar y empezar a sacar instrucciones, enseñanza para nosotros? Lo primero es que Dios nos dice muy claramente este texto que es soberano sobre el mundo, soberano sobre todas las cosas, soberano sobre sus hijos, es decir, sobre nosotros. En las decisiones que Él tiene, en los propósitos que Él tiene, no hay nada ni nadie que se le pueda oponer, que pueda decir, no, es que esto no me gusta, es que Dios no me parece lo que tú me estás pidiendo, es que esta cosa que hago yo encuentro que está buena. Nadie podría levantarse, y este relato una vez más nos habla de un concepto que lo están estudiando, me imagino muy bien, los días martes, de los atributos de Dios. ¿Qué atributo sería este? ¿Cuál sería el que se muestra aquí claramente?
que Dios es soberano. Muy bien. Un 7, ¿a quién dijo? Gladys. Tenemos que tener claro que Dios es soberano, y cuando decimos que es soberano es que manda todas las cosas. Él decide por todos nosotros, aunque a veces no nos damos cuenta de ese concepto. Él controla todas las circunstancias, es soberano no solamente sobre las cosas animadas, es decir, sobre los animales, sobre las plantas, a veces uno puede considerar, sino que también sobre nosotros. Y eso llama la atención porque la gente piensa, en general el mundo cree que nosotros nos mandamos solos, que cada uno puede hacer lo que quiere, que hay libertad, una entendida mal libertad. Pero vemos en el relato claramente que Él controla exactamente como le parece el clima, controla la respuesta humana en cierta medida por medio de las cosas que Él hace. Y controla, como se ve ahí, en ese sorteo que muchas veces decimos la suerte, ¿no es cierto? Echemos suertes, así lo decían ellos, pero no, ese sorteo está dirigido de una manera especial, providencial, decimos, por Dios, para señalar a Jonás como culpable y descubrir su pecado. Por lo tanto, no hay posibilidad de que alguien en este mundo se niegue a Dios, que usted opere independiente de Dios. Y eso nos lleva al siguiente punto que tenemos que nuevamente reafirmar, que también tiene que ver con los atributos de Dios, es que si Él es soberano porque es omnipotente y omnipresente, de manera que nadie puede escaparse de la presencia o de la visión o del conocimiento de Dios. Por eso cuando entendemos los atributos de Dios, que están todos integrados, que son todos juntos, que son todos parte del mismo Dios, entonces se entiende bien a Dios. Y acá también se nos muestra esto, que nadie puede escaparse de la soberanía, de las decisiones de Dios, aunque nosotros pensamos que nos escondemos, que podemos ocultar incluso nuestros pensamientos. La Biblia enseña claramente que aún nuestros pensamientos están desnudos a aquel que puede ver todas las cosas. Puede saber lo que pensamos y eso nos debería llenar de mucho temor, del temor que Jonás decía tener y que no lo tenía. Porque Dios realmente puede verlo todo, puede saberlo todo, puede controlarlo todo. Mire lo que estamos describiendo de esta persona, de la persona divina, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que está presente siempre y que nosotros no podremos, ni ahora ni nunca, escaparnos de su presencia. Eso también lo dice el Salmo 139 de una manera muy hermosa. David, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios en realidad no puede ser ignorado. Eso nos lleva a pensarlo de esa manera. Dios no puede ser ignorado. Usted no puede soslayarlo, no puede evitarlo. Es una realidad inevitable. Dios está en todo. Él es más grande que el tamaño del universo. Él creó el universo como una dependencia, podríamos decir, de Él. Él contiene todo lo que existe. Nos movemos en Él, dice la Biblia. Y todos sus planes, todos sus decretos están dirigidos para ordenar los destinos de este mundo. Pero el problema es que el ser humano piensa y analiza las situaciones de una manera incorrecta. Y ese es tal vez lo que le pasó a Jonás, pensando que se podía salir con la suya, tomando decisiones a su antojo. Toma el barco en otra dirección y ahí empieza a ver la mano de Dios diciéndole: por ahí no es, no te mandé para allá. Y nosotros tenemos que también tener esa reflexión de que no podemos escaparnos de la voluntad de Dios, ni de las cosas que Él ha establecido para nosotros, especialmente si somos sus hijos. Dios controla, y vuelvo a insistirlo, todas las cosas, lo inanimado, lo animado, lo biológico, lo no biológico. Él no se le escapa una mota de polvo suspendida en la tierra, como tampoco un animal. Dios lo dice, Cristo dice que no cae un pájaro a tierra sin el conocimiento de Dios. ¿Cuánto más entonces nosotros que creemos que tomamos buenas decisiones, creemos que podemos apartarnos de Dios? Dios está ahí donde quiera que nosotros estemos y su voluntad es mayor que cualquiera de nuestras voluntades. Y aquí viene el problema. Cuando nosotros funcionamos en base a Dios, bajo la voluntad de Dios, todo sale bien. Uno puede incluso, increíblemente,
ver cómo Dios opera de manera maravillosa. El otro día yo conversaba con una hermana acá de la iglesia con respecto a cómo Dios hizo funcionar muchas pequeñas cosas, muchas decenas, y a veces la gente le llama casualidades, para que su papá pudiese operarse rápido y salir bien de una operación de cáncer. A veces cuando estamos unidos y enlazados con Dios podemos ver su soberanía actuando a favor nuestro y podemos reconocer que las cosas salieron así porque Dios estaba presente. Pero ¿qué pasa? Y ahí tenemos el problema cuando nos ponemos como Jonás y empezamos a irnos en la contra de Dios. Y empezamos a tomar decisiones equivocadas y a hacer lo que Dios ha dicho claramente que no tenemos que hacer. Y quiero ir al tercer punto porque ese es el asunto acá. Dios interviene, lamentablemente, cuando hay desobediencia, cuando no estamos haciendo lo que Él nos ha dicho. Y aquí viene lo doloroso de la experiencia de Jonás y que también se aplica a nosotros. Es que si bien ninguno de nosotros ha recibido un llamado como Jonás, nunca Dios nos ha dicho, creo que a ninguno, anda a tal ciudad, anda a predicar la palabra de manera explícita. Todos nosotros tenemos órdenes en la Biblia de qué hacer y qué no hacer. Tenemos clarita esa película, creo que nadie puede decir que no. Hemos leído la Biblia y especialmente con respecto al tema del pecado, Dios ha dicho lo que tiene que hacerse y lo que no tiene que hacerse. Y en ese sentido, si nosotros empezamos a desafiar a Dios y a querer hacer las cosas pecaminosamente, no en correspondencia a la palabra, le traigo las malas noticias, las mismas que experimentó Jonás, es que Dios no va a cambiar de opinión. Dios no le va a parecer que usted haga las cosas ensuciando su nombre. Que a Dios no le va a parecer que usted tome decisiones, no decisiones de vida, que fue para allá, que compró, que fue a algún lugar, que fue de vacaciones, sino explícitamente con el tema del pecado. Dios no va a permitir que sus hijos sigan pecando y sigan desobedeciéndole. Ese es el problema que vamos a ver acá y que tenemos que asumir que nosotros también podemos enfrentarlo. ¿Por qué? Porque cual más, cual menos, todos los que estamos aquí pecamos y a veces nos obstinamos y nos cegamos por el engaño del pecado. Eso dice también Hebreos, lo que hemos estado estudiando los días martes. Nosotros tenemos que empezar a visualizar esto del pecado como la orden de Dios, como la dirección de Dios para nuestra vida. Y cualquiera que quiera desafiar a Dios en este aspecto, le traigo la mala noticia que Dios va a ejercer disciplina a sus hijos. Y Dios va a corregir nuestros malos comportamientos. No nos gusta hablar de esto, estamos claros. Este tema, primero, obviamente, me llega a mí, le llega a ustedes, pero no queremos tocar el tema de la disciplina, como decíamos socialmente. No nos gusta hablar de eso, queremos omitir y no queremos ejercer, ni que Dios ejerza, por supuesto, la disciplina contra nosotros. Pero lo que nos habla el texto es que Dios tuvo que intervenir porque su hijo, a cual le había mandado una misión, no estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Y lo primero que hace en este sentido para justamente sacarlo del engaño del pecado y hacerlo ver que debe obedecer a Dios es exponer el pecado. Esa es la primera cosa que muestra la historia. A través de un sorteo que parece algo, ¿no es cierto?, algo azaroso, algo de suerte, en realidad lo que hizo fue exponer el pecado porque este hombre estaba muy tranquilito en el barco, pagando su pasaje, no contándole a nadie los planes que tenía, y Dios, por supuesto, fuerza las cosas, llega hasta un sorteo para exponer el pecado. Y lo deja, ¿no es cierto?, dándole pocas opciones, pocas chances de hacer algo más que esperar la decisión de los marineros. Como la tormenta era tan grande, como vemos en el texto, Dios no solamente se bastó de la tormenta, sino que además prepara un gran pez para que una vez tirado al mar, ese gran pez lo engulla. Ahora, ¿cuál es el asunto que sigue habiendo acá? No solamente Dios se conformó con exponer el pecado, como lo hace siempre habitualmente con Jonás y lo hace con tantos otros en la iglesia, sino que muchas veces
viene el siguiente paso. Después de exponernos, vienen las consecuencias del pecado. Y eso es lo que vemos posteriormente. ¿Por qué? Porque aunque los marineros oraban con desesperación para solucionar las cosas, eso no fue suficiente para contener la tormenta. Aunque ya estaba expuesto quién era el causante, eso no fue suficiente para detener el clima, sino que pasó que tuviesen que tomar una decisión mayor, más grave o más profunda en esta medida disciplinaria, que fue tomar a Jonás. Usted se tiene que imaginar eso en un barco pequeño, un barco inestable, frágil, donde se estaba tratando de salvar. Echar a una persona al agua, a propósito, es difícil. Y Jonás aceptar esa condición también fue difícil para él. Pero no había otra opción. Cuando el pecado nos lleva a esos lugares oscuros, esos lugares donde, por supuesto, no queríamos llegar o pensamos que nosotros podemos poner límite al pecado y manejarlo a nuestro antojo, entonces a veces Dios permite que hayan consecuencias más graves del pecado. Y entonces cae al mar, se lo traga un pez, pero pensemos en nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros seguimos pecando? Pueden venir consecuencias del pecado. Y a veces esas consecuencias pueden ser no para nosotros mismos, pueden ser para los cercanos, pueden ser para la familia, pueden estar relacionados con el pecado, pero a veces no relacionados con el pecado y generar gran dolor, gran molestia, gran destrucción a otras personas. Estos marineros, al orar con desesperación, ya estaban viendo que morían también junto con Jonás y pidieron no cargar con esa sangre inocente, que Dios no cargara en ellos como inocentes de este problema. Y Dios siempre tiene misericordia, Dios siempre oye la oración, pero muchas veces nos tiene que llevar a mayores profundidades, a mayor problema, porque deben haber pago muchas veces de los pecados. Ahora, vamos al siguiente texto. Vamos a avanzar un poquito en la historia de Jonás. Ya sabemos que cayó al mar y se lo traga un pez. Pero vamos a ver qué pasa con Jonás, dónde está el verdadero proceso de cambio, de arrepentimiento que Jonás tiene que tener. Eso lo vemos en el capítulo 2. Avance conmigo al capítulo 2 para leer algunos versículos más. Capítulo 2, versículos 1 en adelante, voy a saltarme algunos también. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Versículo 4. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo y el alga se enredó a mi cabeza. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, aquí estamos en la parte más importante o el clímax de la historia. Para seguir con el relato en la parte histórica, lo que pasó después de que es engullido, ¿no es cierto?, por este gran pez, así es la traducción literal del texto, gran pez. Jonás empieza a orar, debe haber estado en una desesperación tal que no me imagino, porque realmente ninguno de nosotros nos ha pasado algún incidente grave en el mar. Pero si ha sido revolcado por una ola o ha estado así debajo en un barco tempestuoso, en un bote, ya sabe de lo que a lo mejor Jonás está hablando. Realmente es agobiante no tener esperanza, estar en un momento, ¿no es cierto?, de ahogo, como él lo relata, donde las algas se le enredan en su cabeza y sin saber lo que sigue hacia adelante. Realmente tenemos que ponernos un poquito en los pies de Jonás y saber que no fue para nada fácil, que la oración de Jonás muestra sentimientos realmente de que se iba a morir, como por eso dice, desde el seno del Seol, rodeóme el abismo. Él pensaba de que eso no iba a funcionar, que no iba a salir de ese lugar. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios permite eso? Porque Dios tiene que llevarnos a la reflexión, tiene que llevarnos a mirar las consecuencias de nuestro pecado. Que las cosas, cuando las decidimos hacer sin la venia de Dios, van a haber cosas que nos van a alcanzar.
y que Dios haya preparado el pez era porque tenía que quebrar, y ahí viene el asunto más importante, es quebrar la voluntad firme que tenemos nosotros. Porque así somos. Somos personas que pensamos, que razonamos, pero a la hora de ver el pecado no lo miramos con los ojos que debemos verlo. Somos tan obstinados con querer seguir pecando y pensar que no nos va a pasar nada, que Dios tiene que aumentar su presión sobre nosotros para finalmente quebrarnos. Y eso es lo que estamos observando acá en la historia de Jonás. Tenemos que él tiene que pasar 3 días en el vientre del pez, que debe estar ahí ahogado o entre ahogado, entre vivo y muerto. Es más, dentro de lo que estuve leyendo para poder hacer esta prédica, hay algunos comentaristas que llegan a decir que incluso Jonás efectivamente murió en el vientre del pez y después resucitó en el vientre del pez. Usted decir, ¿cómo sale esa idea? Bueno, ¿por qué sale esa idea? Porque Jesús ocupa la historia de Jonás sobre sí mismo para contar de que él iba a morir y resucitar. Se los voy a leer. Más de una vez, en 2 ocasiones, por lo menos en Mateo, tenemos registrado que Jesús dice lo siguiente. Recuerde lo que pasó con Jesús, ya lo vimos en Mateo. Dice, él le respondió en Mateo 12:39, les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, le dice Jesús. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El hecho que Jesús cite la historia de Jonás, primero que todo le da la validez, la da como cierta, como real, como algo que ocurrió, que probablemente los judíos conocían la historia, era muy seguro. Por eso le está diciendo, la única señal que les voy a dar de mí mismo es la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, 3 días voy a estar en el corazón de la tierra. Pero sabemos que Jesús no solamente estuvo descansando, tomándose una siesta 3 días, sino que él estuvo muerto 3 días dentro de la tierra, en una tumba, ¿no es cierto?, excavada en piedra. Por esa razón, algunos dicen que esta oración de Jonás y el aspecto de estar 3 días en el pez debiese ser algo imposible físicamente. Realmente, si usted lo piensa, estar dentro de un animal vivo 3 días es un poco difícil porque las ballenas se sumergen. Y ahí está la teoría de qué animal fue el que se tragó a Jonás. Algunos dicen que fue un pez extinto, que ahora ya no hay y que tiene las fauces como para poder abarcar un hombre. Aunque le doy otro dato. Acá en el sur de Chile ha ocurrido que cachalotes y ballenas jorobadas se han podido engullir a personas en el estrecho de Magallanes. Completamente. Ahora, lo expulsan inmediatamente, no lo dejan 3 días adentro, ni se le interesa comerse a un ser humano, una ballena. Pero está la posibilidad técnicamente de que alguien sea engullido, tomado completamente dentro de las fauces del animal y estar ahí un tiempo. Ahora, si esos 3 días fueron realmente de angustia, de casi ahogarse o estar muerto o medio muerto, no lo sabemos. Pero tenemos que pensar en esta historia, le insisto, con los pies en el lugar de Jonás. De que realmente fue difícil, que realmente se sintió a morir, que realmente esa experiencia única y terrible tuvo que ser tan grave, tuvo que ser tan difícil para él, para poder cambiar su manera de pensar. Y yo quiero que leamos con atención el versículo 9 del capítulo 2, porque ahí nos habla de qué es lo que llega finalmente este proceso disciplinario a hacer en Jonás. Cómo él cambia su forma de pensar, cómo cambia su forma de actuar, y cómo todo resulta para la gloria de Dios. Miremos de nuevo el versículo 9 del capítulo 2. Dice así, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Mire, todo proceso disciplinario, toda aflicción por la cual pasamos en esta tierra, toda circunstancia adversa, de la cual todos hemos tenido, cual más, cual menos, insisto, toda cosa negativa, no podemos tomarla de parte de Dios como que Él está siendo cruel o malo con nosotros. Eso tiene que sacarlo de su cabeza inmediatamente, porque la gente a veces suele decir que Dios te va a castigar, que Dios te va a golpear, pero de una manera negativa.
o con un interés doloroso o morboso o de querer generar solamente perjuicio a su vida. Es todo lo contrario. Cuando Dios disciplina, porque sabemos que Dios disciplina, lo acaba de leer nuestro hermano, que recibe y azota a todo, o sea, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, no podemos desconocer que Dios va a ocupar sus instrumentos poderosos para cambiarnos. Y lo que está pasando aquí finalmente es llegar a ese resultado que Dios quería, que se arrepienta Jonás, que realmente haga lo que Dios le ha mandado. ¿Y cómo lo vemos en esta oración? Dice, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Miren, lo primero que ocurre en un proceso de arrepentimiento, cuando es descubierto nuestro pecado y Dios nos presiona para cambiar, es que primero que todo tiene que cambiar nuestra mente, tiene que cambiar nuestras ideas. Porque nosotros no hacemos caso a la primera, no hacemos caso a la palabra de Dios, no hacemos caso al consejo cuando se recibe la prédica. Y Dios nos va apretando para que nosotros lleguemos a cambiar nuestra manera de pensar. Y aquí estamos viendo que ya Jonás empieza a decir, voy a cumplir lo que prometí, pagar lo prometido, y con sacrificio de alabanza en mis labios, es decir, voy a decirlo alegremente, voy a hacerlo como Dios quiere, pregonar su palabra. Él está cambiando su manera de pensar y está decidiendo en su interior, en su corazón, cumplir lo que Dios le había encomendado. Ese es el proceso de arrepentimiento. Cambiar la mente para cambiar las acciones que tenemos que hacer. Realmente a veces nosotros hacemos como que estamos arrepentidos, y lo digo porque también me ha pasado. Me pasaba mucho con mis hijos también cuando les decía, pídele perdón a tu hermano, abraza a tu hermano y pídele perdón. Y a veces lo hacían porque tenían que cumplir, porque nosotros se lo pedíamos, pero se abrazaban mirándose para otro lado. ¿Me entiende? Cuando nosotros realmente nos arrepentimos, nosotros desde dentro de nuestro interior, de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, deseamos ahora obedecer. Cambiamos nuestra manera de ser y decimos, sí, voy a hacerlo, voy a pagar lo que Dios, esta palabra, pagar lo prometido, es de alguna manera decir, voy a hacer lo que tú me estás mandando. No voy a poner más quejas, no voy a poner más excusas, aprendí la lección. Y Dios muchas veces nos tiene que llevar por ese sendero de dureza, de dolor, para que nuestra mente cambie, nuestra disposición cambie y decida obedecer. Y finalmente dice, la salvación es de Jehová. Y yo quiero enlazarlo un poquito con la semana pasada, porque esta es una de las grandes verdades de la Biblia, que la salvación es de Dios. Que si nosotros somos sus hijos, como se dijo la semana pasada, somos hijos por el llamado de Dios, porque es el deseo de Dios conocerlo a Él. Porque Él nos tomó, así como tomó a Mateo, ¿no es cierto?, del banco de los tributos públicos y lo llamó a ser un discípulo, así a cada uno de los que está aquí, Dios nos ha llamado a la salvación, porque la salvación es de Jehová. Pero la salvación no consiste solamente en eso, no consiste en que Dios le dé un pasaje al cielo y usted se quede esperando sin hacer nada. Consiste también la salvación en trabajar nuestras vidas, en mejorarnos, en cambiarnos y en hacer todo lo necesario para producir un hombre o una mujer semejante a Jesús, parecerse a Jesús, ser lo más cercano a Jesús en esta vida. Y la salvación que es de Dios, entonces va a involucrar, como ya lo estamos entendiendo, la disciplina y estos procesos a veces dolorosos que cada tanto en vez, entonces experimentamos en nosotros mismos. Por eso, porque Dios es el dueño de la salvación, porque nos ha adoptado como sus hijos, entonces tienen que pasar estas cosas, así como le pasó a Jonás. Tienen que cambiar nuestra manera de pensar, tengo que dejar el pecado definitivamente, y aunque sea doloroso, y aunque no me guste la idea, si no la entiende la primera, no la entiende a través de una prédica, no la entiende a través de la persuasión que un hermano le haga, entonces Dios va a tener que trabajar de otras maneras. Cosas que yo seguro no quiero que usted pase y usted quiere que le pasen a usted. Dios ocupa procesos difíciles para asegurarse que su hijo, por medio de su salvación, de su gracia, también avance correctamente. Esa es la aplicación personal que sacamos de esta historia. La aplicación personal es muy clara, es que Dios disciplina y azota a veces a todo al que recibe por hijo. Y nosotros tenemos que hacernos la idea
de que si nuestro caminar está yéndose al pecado y está persistiendo en el pecado, entonces tenemos que ahora, más que nunca, oír la voz de Dios y cambiar. Tenemos que ahora hacer los ajustes. No vamos a esperar que nos pase con el ejemplo de Jonás algo parecido. Mire, a veces, y esto lo puedo sentir y ver muchas veces, que la gente cuando está perseverando en el pecado, primera cosa, no quiere venir a la iglesia. Se aleja, eso es una cosa muy sintomática. Y no quiero que usted se sienta mal por lo que voy a decir, pero eso ocurre y ocurre frecuentemente, que la gente no viene a domingo a reunirse o a los estudios porque empieza a ser una molestia lo que se dice desde adelante. Pasa. Otro síntoma es que ya deja de orar, deja de estar en oración, deja de leer solito la Biblia. Si no viene a las reuniones, menos lo va a hacer en su casa. Si antes lo hacía con dificultad, menos lo hace. Tercera cosa, si alguien habla del tema o si se toca el tema o si un hermano va y le dice, ¿sabes qué? Veo que estás mal, tu camino va mal. La persona en vez de escuchar se enoja con la persona que le habla acerca del pecado. Y esas cosas realmente nos hablan justamente de que estamos endurecidos por el pecado. Que cuando nos dejamos estar y queremos seguir haciendo la voluntad nuestra y no la de Dios, entonces empieza el pecado a encallecer nuestra mente, a ponerse dura nuestra forma de recibir la palabra y empezamos entonces a escondernos de Dios. Pero lamentablemente el ejemplo de Jonás nos dice que no podemos huir de Dios, que no podemos escondernos de Dios. Por más que usted se vaya incluso de la iglesia y diga, no quiero escuchar más a esas personas, esos pastores o esos doctores que están hablando puras cosas molestas, y se vaya de la iglesia, Dios no lo va a dejar suelto por ahí. Donde se vaya, va a estar Dios para llamarlo, para corregirlo. Y si se enoja conmigo o con nosotros, no se haga problema, porque el problema es de Dios y usted. Nosotros podemos ser un medio usado por Dios adecuadamente para hacerlo corregir. Así que veamos esta situación de Jonás como la disciplina de Dios ejercida a sus hijos. Y le insisto, mire, a veces, lamentablemente por el medio del pecado hacemos sufrir a otros. Hacemos que otros reciban consecuencias de mi pecado. A veces son personas cercanas, a veces son familiares muy estrechos, que lamentablemente van a ser perjudicados por mi pecado. Tenemos muchas historias en la Biblia. La de Jonás se ve él solo recibiendo su propia consecuencia pecaminosa, pero tenemos el ejemplo más icónico, el de David. Recuerde que David se acostó con una mujer que no era su esposa, mandó a matar a su esposo, tuvo un hijo con esa mujer y estuvo 1 año calladito, nadie molestándolo por el pecado atroz que había cometido. Hasta que finalmente vino el profeta Natán y le dijo que había pecado delante de Dios y que Dios igualmente le había perdonado la vida, pero la vida de ese hijo de 1 año iba a morir. Y así otras consecuencias que le dijo el profeta. Y aunque David oró y ayunó por 7 días, la decisión de Dios estaba tomada. Ese hijo iba a morir. Y le afectó profundamente, por supuesto, a cualquier papá le afectaría. Pero así es cuando nosotros persistimos pecando. Pueden haber consecuencias a nuestros seres queridos y no queremos que esas cosas pasen. Pero Dios permite situaciones difíciles porque no escuchamos su voz, porque no estamos atentos a cuando se nos dijo, no hagas esto, y seguimos porfiando. Por eso Hebreos nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcamos nuestra pecaminosidad, nuestra rebeldía hacia Dios, porque hoy nos está diciendo, deje de pecar. Solucionemos estos temas ahora y no dejemos que la marcha del avance de la disciplina de Dios nos llegue a doler tanto que queramos, ¿no es cierto?, buscar otras soluciones. El proceso disciplinario lleva al arrepentimiento, pero en ese proceso es largo o puede ser doloroso porque nosotros no sabemos cuándo Dios va a decidir disciplinarnos, ni sabemos cuánto va a durar la disciplina, ni hasta qué punto de gravedad va a pasar. Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus procesos y a veces efectivamente nosotros no sabemos con qué nos va a disciplinar, cómo nos va a corregir, cuánto tiempo nos va a corregir. Entonces es mejor que lo hagamos antes de que esas situaciones se produzcan. Y necesitamos entender que el proceso
lleva al arrepentimiento, pero para una cosa mucho más importante. Y le quiero referir Hebreos 12:11, donde nos habla de este resultado de la disciplina. El resultado de la disciplina no es más que ganancia para usted, no es más que alabanza para Dios y ganancia para todos nosotros. Dice así Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente, ahora, parece ser causa de gozo, ciertamente. Si usted está siendo disciplinado, si usted le está pasando mal, no hay alegría en nosotros, no estamos muy contentos con Dios y con las cosas que nos están pasando. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. Pensemos entonces en esos frutos que Dios va a traer en todos nosotros. Porque le insisto, aquí el ejemplo de Jonás nos representa a cada uno de nosotros. No somos mejores que Jonás. Tenemos los mismos males y padecimientos. Seguimos porfiándole a Dios. Queremos siempre salirnos con la nuestra. Queremos seguir pecando y como que nada ha pasado. Y Señor, porque tú eres bueno, tienes que perdonarme. Pero no es así. Dios va a ejercer disciplina con sus hijos y los tiene que corregir porque es un padre. Porque es un padre bueno, es el mejor padre del mundo. Y tiene que hacerlo porque está su nombre en juego, está su honra en juego. Y Él tiene que proceder, nos guste o no. Y cuando Él decide disciplinar, Él usa el medio, usa el cinturón o la vara o lo que quiera, ¿ya? Y el azote lo va a hacer el tiempo que quiera y el proceso va a durar hasta que Él lo defina, hasta que haya cambio en nosotros. Y si entre más nos ocultamos y nos alejamos de Dios, más de los mechas nos va a traer, perdone la expresión. Nos va a doler más, que es lo que regularmente la experiencia de pequeños pasaba. Si uno más se escondía del papá, él salía detrás de la puerta con una correa. Entonces, no juguemos con Dios. Mire, esto puede ser un poco de broma, pero es serio. El tema de la disciplina de Dios lo va a hacer sí o sí, porque somos sus hijos. Necesitamos comprender que la disciplina de Dios nos va a tocar. Y nos va a tocar duro, porque a veces somos porfiados, somos endurecidos por el pecado. Y no nos quejemos, sino más bien veamos el fruto apacible de justicia que dice Dios que nos va a dar. Porque tenemos que ser ejercitados en esto, que igual que un ejercicio físico, una y otra vez nos puede ir disciplinando porque no entendemos la primera, porque somos malos siendo enseñados por Dios y queremos salirnos con la nuestra. Si ese es el problema del ser humano. Pero si pensamos en la justicia, si pensamos que finalmente va a producir en nosotros un cambio profundo, un cambio para bien, entonces vamos a aceptar de mejor manera su disciplina. Yo no quiero que ninguno de nosotros le pase algo similar a lo de Jonás, que ninguno esté al borde de la muerte, porque eso es lo que resumen sus palabras. Ver el Seol, ver la tumba ahí mismo. Él vio, se estaba ahogando o se ahogó completamente, no lo sé, pero él vio la muerte encima. Yo no quiero que Dios lo lleve al precipicio, al borde del abismo para que usted entienda, para que corrija. Yo quiero que a través, ojalá, de esta prédica o a través de una oración profunda, personal, entienda y no nos expongamos a mayores disciplinas, porque son dolorosas. Siempre la disciplina no causa gozo, es de tristeza, pero después va a haber resultado. Y como Dios nos ama, va a ejercer disciplina para sus propios propósitos. Así que más que decepcionarnos, tenemos que animarnos. Tenemos que mirar la historia de Jonás con ese entendimiento, que no nos pase a nosotros, que cambiemos de verdad y que lo hagamos con toda la alegría, con la cara llena de risa, como él lo dice, con alabanza. Ahora voy a obedecer, voy a pagar lo que te debo. Y tengamos esto presente siempre, no solamente hoy día que lo predicamos, sino que es parte del proceso del cristiano. Ser disciplinados por Dios para ir mejorando. Amén. Oremos entonces. Padre Santo, te damos a ti la gloria. En primer lugar, Señor, tenemos que reconocer cómo somos, que somos